14 de marzo del Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: Sed misericordiosos, como vuestro Padre es misericordioso. No juzguéis y no seréis juzgados. No condenéis y no seréis condenados. Perdonad y seréis perdonados. Dad y se os dará. Os verterán una medida generosa, colmada, remecida, rebosante, pues con la medida con que midiereis, se os medirá a vosotros. Palabra del Señor. Muchas palabras en castellano, en español, proceden del griego o del latín, y una de ellas es misericordia. Cor cordis quiere decir en latín corazón, y miser quiere decir desdichado o miserable. Así que una persona que tiene misericordia quiere decir que tiene corazón con los que sufren. Es precioso esta palabra, que quiere decir sentir la desdicha de los demás y que nos importe el sufrimiento de los otros. Hay otras muchas palabras que proceden también de esta raíz de cor cordis, corazón. Por ejemplo, acordarse, recordar, cordial o corazón mismo. Bien, pues hoy Jesús nos decía en este Evangelio: sed misericordiosos, como vuestro Padre es misericordioso. Dios efectivamente es misericordioso porque tiene corazón con los que somos débiles, pobres y también pecadores. En lugar de enojarse por nuestra pequeñez, en lugar de enfadarse porque seamos torpes, nos confundamos muchas veces, Dios es como un Padre bueno que se enternece y que se conmueve al ver pues que somos muy poquita cosa, que estamos hechos de barro. Y Él nos dice que seamos también nosotros misericordiosos. De modo que cuando veamos personas que son pobres, débiles, enfermos, o que son pecadores, o que se confunden con mucha frecuencia, en lugar de juzgarlos, de quejarnos de ellos, o de enfrentarnos a ellos, les miremos con esta ternura con la que Dios Padre ve a quienes somos pobres. Sed misericordiosos como vuestro Padre es misericordioso. Para llegar al cielo hace falta que haya en nosotros una semejanza con respecto a Dios. En el cielo solo vive Dios y los que son como Dios. ¿Y cómo es Dios? Dios es amor, dice el apóstol San Juan en su primera carta. Por tanto, para llegar al cielo, en nuestra vida debe resplandecer el amor, que seamos tan buenos, que seamos tan cariñosos, tan generosos, como vemos que lo es Dios con todos los hombres. Cuando dice: no juzguéis y no seréis juzgados, no condenéis y no seréis condenados, perdonad y seréis perdonados, dad y se os dará, se expresa con lo que llamamos la pasiva divina, es decir, que está haciendo referencia a lo que Dios hará con nosotros. Así que cuando dice: no seréis juzgados, no seréis condenados, seréis perdonados, se os dará, no se refiere a que lo hará la sociedad con nosotros, porque no siempre es así. Hay veces que tú perdonas a alguien y te responden mal, o que tú das con mucha generosidad y ni te lo agradecen, ni siquiera después tienen contigo un detalle. No, se refiere a Dios. Si tú perdonas, Dios te perdonará. Si tú no juzgas a las demás personas, Dios no te juzgará. Si tú no condenas, Dios no te condenará. Si tú das, Dios te dará. Y esto es maravilloso. Pensar que las preguntas del juicio final ya las sabemos mucho antes del examen es en el fondo una ventaja inmensa. Y pensar que esas preguntas que nos van a hacer en el día del juicio no se refieren a si hemos memorizado conceptos de la teología, si hemos leído gruesos libros sobre reflexiones, sino que Dios nos va a preguntar si nos hemos asemejado a Él o no, si somos verdaderos hijos suyos o no. Es una maravilla. Sabemos ya qué es lo que nos va a preguntar cuando lleguemos al final de nuestra vida a su encuentro. En otros pasajes del Evangelio Jesús habla de esto,
dice que separará a unos de otros, que a unos los pondrá a su izquierda, a otros a su derecha, que a unos les dirá: venid vosotros benditos de mi Padre, porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, estuve enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a verme. San Gregorio de Nisa dice: ¿qué es lo que hace más semejante al ser humano respecto de Dios? Las obras de misericordia. Dar de comer, dar de beber, vestir, enseñar, corregir, querer, en una palabra. Pues tenemos ya tarea para esta Cuaresma. Como venimos diciendo en días anteriores, las 3 ayudas que nos ofrece la Iglesia, oración, limosna, ayuno, nos son recordadas durante todos estos días en el Evangelio. Y podríamos incluir todo esto que hoy nos decía Jesús en esa ayuda que se nos sugiere de la limosna. Limosna no es solamente dar unas monedas en el cestillo. Limosna es que me importen los demás. Limosna es querer a los otros. Y hoy Jesús nos enseñaba a vivir esto. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, y por los siglos de los siglos. Amén.